Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos sean a los estudios del Ministerio del Evangelista. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día es el poder de la fe. Si en esta mañana podemos abrir nuestras Biblias y vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo de 1 al 6. Si ya tenemos nuestras Biblias abiertas, digan amén. Amados hermanos, dice la palabra de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, es muy hermoso andar por fe. ¿Cuántas veces tú has orado por la sanidad de un amigo, por la sanidad de un familiar y aún por la sanidad de ti mismo? Y Dios te ha dado la respuesta con sanidad. Pero, amados hermanos, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que venimos a Dios, o el que se le acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el versículo 1. ¿Podría yo decir en esta mañana algo similar? Si tenéis fe, tenéis esperanza en las cosas que no se ven, o en las cosas que están por venir y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando decidimos por alcanzar una meta digna de alabanza,
estamos ejerciendo la fe. Porque demostramos nuestra esperanza en algo que no podemos ver. Puedo decirte, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice el libro de Santiago 2:17. Fe es la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad, que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. La fe es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, de acuerdo a Santiago 2:20? Amados hermanos, para que la fe conduzca a la salvación, debe estar centrada en el Señor Jesucristo. Podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe. Si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos para vivir de acuerdo con su voluntad. Así es, hermanos. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. Entonces, tengamos esto en claro. Para que la fe conduzca a nuestra salvación, debe de estar centrada en el Señor Jesucristo. Podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe. Si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos para vivir de acuerdo a su voluntad, a una vida santa para complacerlo a Él. Así es, hermanos. Una vez más, dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. Amados hermanos, pero debemos de entender y de aprender algo muy importante. La fe o la fuente de la fe está en Romanos. Me he dado a entender, hermanos. Pero la fe, la fuente de la fe está en Romanos. Dice así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Entendemos bien esto, hermanos. Pero la fuente de la fe está en el libro de Romanos. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, y por oír la palabra de Dios. La palabra exige que sea preciso oír para creer. Oír para que uno pueda tener fe. La fe viene como producto del oír la palabra de Dios. Es decir, la persona presta su facultad de audición y entendimiento. Es decir, usted debe de alimentar su fe con una dieta constante de la palabra de Dios. Amados hermanos, pero debemos de entender algo muy importante. Es algo muy importante. El objeto de la fe. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe, hermanos? El objetivo de nuestra fe es Dios.
y sus promesas. Así es, hermanos. Y la naturaleza de la fe es la entrega personal hacia ese objetivo. Y ese objetivo es Dios y sus promesas. Entonces, quedemos en claro que la naturaleza de la fe es la entrega personal hacia ese objetivo. Y la fe no es un esfuerzo personal en la creencia dirigida hacia Dios, sino más bien una confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy vivimos para Él. Pues fe es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8. Pero también debemos de entender y aprender que la fe tiene su fruto. ¿Cuáles son esos frutos de la fe? Amados hermanos, uno de los frutos de la fe, frutos de la fe, dice así Romanos: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos 5:1. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la señal de la fe? Perseverancia, perdurar, conformidad, poner todo en las manos de Dios y esperar por resultados. No se olvide que el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es como una carrera de maratón muy dificultuosa en los nuevos creyentes. ¿Cree usted que vale la pena el esfuerzo? Claro. Allá arriba nos esperan coronas y galardones, hermanos. La fe construye un carácter fuerte y lleno de seguridad en cada creyente. Pero dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, no nos olvidemos que la fe construye un carácter fuerte y lleno de seguridad en sí mismo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, hermanos, de acuerdo a 2 Timoteo 1:7. Entonces debemos saber que cada uno de los creyentes tiene un dominio propio, tiene poder y tiene amor, hermanos. Sí, la fe construye un carácter fuerte y lleno de seguridad en sí mismo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de acuerdo a 2 Timoteo 1:7. Dios no nos garantiza una vida llena de lujos y sin problemas. Es un constante compromiso de agradar a Dios de parte de nosotros los creyentes. Sí, hermano, Dios no nos garantiza una vida llena de lujos, sin problemas. No, es un constante compromiso de agradar a Dios de parte de nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra fe? Es muy claro, hermano. ¿Cuál debe de ser nuestra fe? Está muy claro. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Pero leamos bien el verso. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no dice que yo puedo hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Pablo dice muy claro, todo lo puedo en Cristo. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Amados hermanos, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo.
Sí, hermano, nuestra victoria es absolutamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó. Somos más que conquistadores. Somos más que vencedores en todo, sin restricción alguna. Pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mas Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice 2 Corintios 2:14. Pero todo es tener fe en las promesas del Señor. Todo es tener fe en las promesas del Señor. Pablo nos dice que el triunfo es a diario. Pablo nos dice que el triunfo es de vez en cuando. Pero sin embargo, dice gracias a Dios que en Cristo siempre, siempre, siempre nos lleva triunfantes. Victorias continuas. Victorias tras victoria. Pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Hay cristianos, amados hermanos, que en su vida de cristianos llegan a tener una victoria. Y ahí se quedaron. Siempre están hablando de esa victoria que han tenido. Y nunca pueden contar otra victoria porque no encontraron otra victoria en su vida diaria. Pero hermanos, todo es tener fe a sus promesas. No nos olvidemos, amados hermanos, que el objetivo de la fe es Dios y sus promesas. Así es, hermanos. Y también debemos de entender que la naturaleza de la fe es la entrega personal hacia ese objetivo. Y la fe no es un esfuerzo personal en la creencia dirigida hacia Dios, sino más bien es una confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy disfrutamos de su presencia. Pues fe es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, hermanos. Entonces, amados hermanos, pero todo es tener fe en las promesas. Pablo dice que el triunfo es a diario, es permanente. Pablo no dice que el triunfo es de vez en cuando. Sin embargo, dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Victorias continuas, victorias tras victorias, pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Entonces, amados hermanos, aprendemos que fe es la certeza de que recibiremos algo que aún no tenemos, algo que aún no podemos ver. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios, o sea, el objetivo de nuestra fe, hará lo que esperamos, a su manera, a su debido tiempo. No pedimos al azar como niños mal portados o antojados. Pedimos de acuerdo con su voluntad, basando nuestras peticiones en lo que agrada a Dios. El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice versículo 1. Entonces, amados hermanos, por fe agradamos a Dios. Por fe agradamos a Dios. Si usted tiene fe, usted agrada a Dios. Y mostramos confianza en sus promesas. Cuando decidimos o decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestra vida diaria y que es quien puede conceder nuestras peticiones y sueños más profundos. Solo Dios puede, hermanos. Esta afirmación agrada y alegra el corazón de nuestro Dios. Esa fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos lo que anhelamos hoy y también para darnos la vida eterna. Pero
Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debemos entender, por fe agradamos a Dios. No por miedo, no por temor, sino por fe agradamos a Dios. Y mostramos confianza en sus promesas. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestra vida diaria. Y que es quien puede conceder nuestras peticiones y sueños más profundos en nuestra vida. Esta afirmación agrada y alegra el corazón de nuestro Dios. Esa fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos lo que anhelamos hoy y también para darnos la vida eterna. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amados hermanos, podríamos decir esto también. Fe es la respuesta a un Dios real, que se nos revela de diversas formas, porque anhela que le conozcamos. Dios nos afirma en su poder que no hay ningún otro Dios. Pero Él no se queda solo con las palabras. Él va más allá y se revela a nosotros. Si estamos atentos y le damos una oportunidad, podremos experimentar su toque en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Y la fortaleza que Él nos concede concede para vivir una vida que demuestra que Él es el Señor de nuestro corazón. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, dice en el libro de Isaías 45, versículos 5 y 6. Pero amados hermanos, pero en nuestros días, ¿cuántas veces nosotros dudamos de nuestra fe? Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en nuestros días, ¿cuántas veces dudamos de nuestra fe? ¿Cuántas veces dudamos de los planes de Dios hacia nosotros? Es por eso debemos de estar firmes en nuestra fe. Amados hermanos, podríamos llegar a la conclusión. El objeto de la fe es Dios y sus promesas. La naturaleza de la fe es la entrega personal hacia ese objetivo, y la fe no es un esfuerzo personal en la creencia dirigida hacia Dios, sino más bien una confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Pues fe es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero no nos olvidemos también que la fe tiene su fruto. El fruto de la fe, justificación, es fruto de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la señal de la fe? Perseverancia, perdurar, conformidad, poner todo en las manos de Dios y esperar por resultados. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, amados hermanos, podemos llegar a una conclusión. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un final seguro. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios.
Él es quien dice ser que es. Y el punto final de la fe es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de lo que todavía no las vemos hechas realidad, estamos mostrando fe, porque sabemos que Dios responderá nuestras peticiones, amados hermanos. Amados hermanos, creo que es muy importante saber, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que hay un galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, a la verdad, deseo paz para con todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Hermanos, God bless you and God bless America.